emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Hoy están con nosotros ESNE TV, EWTV, Zettelmont Televisión, Popular TV de Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Galveston, Radio Paz Miami, Radio María Panamá y Radio María Venezuela. Y naturalmente nuestro saludo también a quienes nos acompañan a través de Internet y Facebook Live. A imagen de Dios lo creo. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico en lengua portuguesa. Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei, multiplicai-vos, enchei y submetei a tierra. Como decíamos anteriormente, el Papa celebra hoy la segunda audiencia después de la pausa estiva del mes de julio. El pasado miércoles, Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis titulado Sanar el Mundo, para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora es el turno del pasaje bíblico en lengua árabe. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże. Y ahora nos preparamos para escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia ha messo in Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo. Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo su propia salud. Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da combattere. Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. A veces miramos a los otros como objetos para usar y descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva que transforma el ser humano en un bien de consumo. Nella luce della fede sappiamo invece que Dios guarda al hombre y a la donna. A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera.
Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado a su imagen y semejanza. In questo modo ci ha donato una dignità unica. De esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y hermanos, en el respeto de toda la creación, en armonía. La creación es una armonía a la cual estamos llamados a vivir en esta armonía. Y en esta comunión, en esta armonía que es comunión, Dios nos dona la capacidad de procrear y de custodiar la vida, de trabajar y cuidar la tierra. Si capisce che non si può procreare e custodire la vita senza armonia. Se entiende que no se puede procrear y cuidar la vida sin armonía. Di quello sguardo individualista, quello che non è armonia, abbiamo un esempio. De esa mirada individualista, de esa que no es armonía, tenemos un ejemplo en los Evangelios, en la petición que la Madre de Santiago y Juan hace a Jesús. Possano sedersi alla destra e alla sinistra del nuevo rey. Ella quiere que sus hijos puedan sentarse a la derecha y a la izquierda del nuevo rey. Pero Jesús propone otro tipo de visión, la del servicio y del dar la vida por los otros, y la confirma devolviendo inmediatamente después la vista a 2 ciegos y haciéndolos sus discípulos. Cercare di arrampicare nella vita, di essere superiori agli altri. Tratar de arrampicarse en la vida, de tratar de ser superior a los otros, destruye la vida. Es la lógica del dominio, de dominar. La armonía es otra cosa, es el servicio. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús, no queremos ser indiferentes ni individualistas. Individualisti solo per me. Individualistas solo para mí, mirando solo mi propio interés. La armonía creada por Dios nos pide que miremos a los otros, que miremos los problemas de los otros, que seamos en comunión. Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, esta armonía creada por Dios, con el hombre al centro. El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es inalienable porque ha sido creada a imagen de Dios. Es el fundamento de toda la vida social y determina los principios operativos. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo II definió piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana. Los derechos no son solo individuales, sino también sociales. Son de los pueblos y de las naciones. El ser humano, de hecho, en su dignidad personal, es un ser social, creado a imagen de Dios, uno y trino. Nosotros somos sociales, tenemos necesidad de vivir esta armonía social, pero cuando está el egoísmo, nuestra mirada no va hacia los demás, hacia la comunidad, sino que vuelve hacia nosotros mismos. Y nos hace feos, malos, egoístas. Destruye la armonía. Questa rinnovata consapevolezza della dignità di ogni essere umano
Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. Mirar al hermano y toda la creación como don recibido por el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que brotan de su fe, como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación. Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus che colpisce tutti in maniera indistintamente. Mientras trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura del descarte. Solamente las cosas que no me tocan a mí no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo. Possa il Signore restituirci la vista. Que el Señor pueda devolvernos la vista para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana, y esa mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, Y el monitor en lengua francesa explica que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, la pandémie que connaît le monde actuellement n'est pas la seule maladie qu'il faut combattre. La crise sanitaire a mis en lumière des pathologies sociales plus graves et, parmi elles, une culture du rejet, individualiste et agressive, qui porte à considérer la personne comme un objet à utiliser et à écarter. Or, la foi nous enseigne que Dieu nous a créés à son image, nous conférant une dignité unique y ahora el monitor en lengua francesa está leyendo un resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre en italiano. Catequesis en la que el Santo Padre ha mencionado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto patologías sociales más graves de una pandemia, entre ellas una cultura de rechazo individualista y agresiva que lleva a considerar a la persona como un objeto para ser usado y desechado. En cambio, considerar al prójimo como un don recibido del amor del Padre, como un hermano y no como un extraño, nos lleva a la compasión y a la empatía, no al desprecio y a la enemistad. Saluto cordialmente le persone de lingua francese. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa. Pronto celebraremos a la Virgen Asunta, patrona de su nación. Que esta Madre bondadosa fortalezca vuestra fe y esperanza, y que los ayude siempre a luchar contra el egoísmo, la indiferencia y el individualismo, para construir una sociedad fraterna y solidaria. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire
Je salue cordialement les Y personnes ahora el de langue monitor française. traduce el saludo del Nous Papa allons a los bientôt célébrer fieles la Vierge de franceses. l'Assomption, patronne de la France. Que cette mère attentive fortifie votre foi et votre espérance, et qu'elle vous aide à toujours lutter contre les égoïsmes, l'indifférence et l'individualisme en vue d'édifier une société fraternelle et solidaire. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos afectuosos de los fieles ingleses al Papa Francisco y hará el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite the Our Father together in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the effects of the current pandemic in the light of the Church's social doctrine, we now consider the theme of human dignity. The pandemic has made us more aware of the spread within our societies of a false, individualistic way of thinking, one that rejects human dignity and relationships, views persons as consumer goods, and creates a throwaway culture. In contrast, faith teaches that we have been created in God's image and likeness, made for love and for communion of life with Him. Y el monitor le explica que la fe enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hechos para el amor y para la comunión de vida con Él, con los demás y con toda la creación. Jesús nos dice que el verdadero discipulado consiste en seguir su ejemplo en el servicio a los demás. La dignidad que Dios nos ha dado y los derechos que de ella se derivan son el fundamento último de toda la vida social y tienen serias implicaciones sociales, económicas y políticas. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese. Saludo a los fieles de lengua inglesa mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Confío a ustedes y a sus familias a su intercesión maternal, para que ella sea guía en nuestro peregrinaje a la plenitud de las promesas de Cristo. Y les pido por favor que recen por mí. Que Dios los bendiga. As we prepare to celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, I entrust you and your families to her maternal intercession, that she may guide us on our pilgrim way to the fullness of Christ's promises. And I ask you, please, to pray for me, and may God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana hará también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss der Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Pandemie hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind. La pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos y lo mucho que estamos conectados y nos necesitamos unos a otros. Si no nos cuidamos mutuamente, teniendo en cuenta el bien de toda la creación, no hay una verdadera curación. Podemos estar agradecidos por el compromiso de tantas personas que están mostrando
caridad humana y cristiana durante estos meses. Sin embargo, la pandemia ha sacado a la luz otras enfermedades sociales, como una visión distorsionada del ser humano que ve al otro como un objeto para ser usado y desechado. El resultado es una cultura individualista, agresiva y desechable. Pero Dios nos creó como personas que, a su imagen y semejanza, están destinadas a amar, a ser amadas y amar. Diese Würde aller Menschen, ohne Unterschiede und ohne Ausnahme, ist unveräußerlich und ihre Anerkennung ist Grundlage allen gesellschaftlichen Lebens. Wenn wir unseren Bruder und unsere Schwester und die ganze Schöpfung als ein Geschenk unseres liebenden Vaters betrachten, können wir diese Gabe wirklich Achtung und Fürsorge entgegenbringen. Bitten wir den Herrn um einen aufmerksamen Blick, besonders für diejenigen, die leiden. Im Licht des Glaubens und mit Hilfe der Gnade dürfen wir unsere Verantwortung erkennen und unsere Fähigkeiten freudig und kreativ in den Dienst der Menschheit und der Schöpfung stellen. Entdecken wir neu, was es konkret bedeutet, redescubramos lo que significa en términos concretos ser miembros de la única familia humana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Dentro de unos días celebraremos la fiesta de la Asunción de María, que nos revela la sublime dignidad que Dios ha otorgado al hombre. Pidamos al Señor la gracia de la humildad de su sierva para que Él pueda hacer grandes cosas en nosotros también. Que Dios los bendiga. In wenigen Tagen feiern wir das Fest Mariä Himmelfahrt, das uns vor Augen führt, welche erhabene Würde Gott dem Menschen verliehen hat. Bitten wir um die El Haltung monitor está der transmitiendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Gott segne euch. Y seguimos con la catequesis ahora en nuestro Santo idioma. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos, aún arriesgando la propia salud. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional, y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos
para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición miembros de la única familia humana, y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, Central, América del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo, invitándolos a pedir al Señor ojos atentos para ver a todas las personas como miembros de una única familia humana y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren. Y ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. E depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Empenhados a contrastar este vírus que atinge indiscriminadamente a todos, não esqueçamos o apelo incessante da fé para nos deixarmos também curar e converter do nosso individualismo pessoal e coletivo. Na verdade, o Covid-19 não é o único mal que temos de combater. Esta pandemia colocou em evidência patologias sociais mais amplas. Y el monitor retoma las palabras del Papa en su catequesis y dice que de hecho el COVID-19 no es el único mal que tenemos que combatir. Esta pandemia ha puesto de relieve patologías sociales más amplias. Una de ellas es la visión distorsionada de la persona, una visión que ignora su dignidad y su carácter relacional, fomentando una cultura de descarte individualista y agresiva que transforma al ser humano en un bien de consumo. Não como objetos, mas como pessoas amadas e capazes de amar, à sua imagem e semelhança. Revestiu-nos assim de uma dignidade incomparável, convidando-nos a viver em comunhão com Ele, com as nossas irmãs e irmãos, no respeito por toda a criação. Com efeito, ver a criação inteira como um dom recebido do Pai e contemplar o próximo não como um estranho, mas como um irmão, gera sentimentos de compaixão, empatia e respeito. A dignidade humana é inalienável, porque foi criada à imagem de Deus. Está na base de toda a vida social e determina os seus princípios e normas de ação. Oxalá o Senhor nos restitua a vista para descubrirmos o que significa. Que el Señor nos devuelva la mirada para que descubramos lo que significa ser miembro de la familia humana y que esta visión se traduzca en acciones concretas de preocupación y respeto por toda la persona y el cuidado y defensa de nuestra casa común. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese, augurando a voi tutti. Saludo a los oyentes de lengua portuguesa, deseándoles a todos ustedes que siempre se den cuenta del maravilloso regalo que es la vida, que la Virgen María vele sobre su camino y los ayude a ser signo de confianza y esperanza entre sus hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sus familias. Y el monitor traduce ahora las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Dar-vos sempre conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون Ahora es el turno del monitor de lengua árabe que lleva también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la fe y la dignidad humana en tiempo de pandemia.
ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة Y اللاتينية. como decíamos, el Papa celebra hoy la segunda audiencia después de la pausa estiva del mes de julio. El pasado miércoles, Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis titulado Sanar el Mundo para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Una pandemia que, como dijo el Papa, sigue causando heridas profundas y ha creado incertidumbre a tantas familias a causa de los problemas socioeconómicos, afectando especialmente a los más pobres. El Santo Padre exhortó el miércoles pasado a tener la mirada bien fija en Jesús y, abrazando la esperanza del reino de Dios, preguntarnos de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo de hoy, física y espiritualmente, ya que, como discípulos del Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación. ودعاه إلى العيش في شراكة مع إخوته الناس ومع الخليقة كلها ومعه تعالى. وأكد قداسته أن هذه الكرامة غير قابلة للمساومة لأنها من الله، ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، وهذا هو أساس الحياة الاجتماعية والمبادئ التي تحكم هذه الحياة وكل العلاقات بين الناس. ليس أحد غريبا، لأن كل إنسان هو صورة الله، وهو أخ وأخت لنا، ومن ثم واجب العطف والرحمة والاحترام المتبادل. المهم أن يشفى كل واحد منا من انفراديته ويوظف كل ما وهبه إياه الله ليسهم في شفاء البشرية من مآسيها الكثيرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La Biblia enseña que cada ser humano fue creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona, que no es solo algo, sino alguien. Es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse a sí mismo, de donarse libremente y de entrar en comunión con los demás. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora la traducción del monitor de lengua árabe del saludo del Papa a los fieles árabes. ويؤكد هذا التعليم على الكرامة العظيمة لكل إنسان، والذي هو ليس مجرد شيء وإنما كائن بشري، هو قادر على معرفة نفسه وعلى امتلاكها وبذل ذاته بمجانية والدخول في شراكة مع الآخرين. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Y llegamos al turno del monitor de lengua árabe, que traduce para los fieles el saludo, que traduce al Papa el saludo de los fieles. Pragnę złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego Y błogosławieństwa. el monitor explica que en la conclusión de la audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Pandemia wyraźnie pokazała, jak bardzo jesteśmy bezradni, a równocześnie jak bardzo jesteśmy powiązani ze sobą nawzajem. Ujawniła też choroby społeczne, z którymi trzeba się zmierzyć.
Jedną z nich jest wypaczona wizja osoby, pomijająca jej godność i charakter relacyjny. Takie przedmiotowe ujęcie podsyca indywidualistyczną i agresywną kulturę odrzucenia, która czyni z człowieka dobro konsumpcyjne. Tymczasem Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, nie jako przedmioty, ale jako osoby miłowane i zdolne do kochania. W ten sposób nadał nam wyjątkową godność, zapraszając nas do życia w komunii z Nim, z naszymi siostrami i braćmi, w poszanowaniu całego stworzenia. Świadomość godności każdej istoty ludzkiej ma poważne następstwa społeczne, gospodarcze i polityczne. Postrzeganie swego brata i całego stworzenia jako daru otrzymanego z miłości Boga budzi postawę wrażliwości, troski i zdumienia. W ten sposób człowiek wierzący, widząc w bliźnim brata, a nie obcego, podchodzi do niego ze współczuciem i empatią, a nie z pogardą czy wrogością. Podczas gdy podejmowane są wysiłki mające na celu opanowanie wirusa, który atakuje wszystkich bez różnicy, wiara zachęca nas do poważnego i aktywnego zaangażowania się w przeciwdziałanie obojętności wobec pogwałcenia ludzkiej godności. Oby Pan przywrócił nam wzrok, byśmy na nowo odkryli, co to znaczy być członkiem rodziny ludzkiej. I oby to spojrzenie przekładało się na konkretne działania pełne współczucia i szacunku dla każdej osoby. Saluto cordialmente i fedeli polacchi. Saludo a los fieles de lengua árabe, el de lengua polaca. En particular, acompaño espiritualmente a los cientos de peregrinos que desde Varsovia, Cracovia y otras ciudades se dirigen a pie al santuario de la Virgen Negra. Que esta peregrinación hecha con precaución debido a la pandemia sea para todos un tiempo de reflexión, oración y fraternidad en la fe y el amor. El 15 de agosto se celebra el centenario de la histórica victoria del ejército polaco llamada Milagro en el Vístula, que sus antepasados atribuyeron a la intervención de María. Que hoy la Madre de Dios ayude a la humanidad a derrotar el coronavirus y a ustedes y a sus familias, al pueblo polaco, les asegure abundantes gracias. Los bendigo de corazón. Y ahora la traducción del monitor del saludo del Papa en italiano a los fieles polacos. Sposób towarzyszę w myślach i modlitwie setkom pielgrzymów, którzy z Warszawy, Krakowa i z innych miast w Polsce wędrują pieszo na Jasną Górę do sanktuarium Czarnej Madonny. Ta pielgrzymka, odbywana z należytą ostrożnością, konieczną w sytuacji pandemii, niech będzie dla was wszystkich czasem refleksji, modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości. 15 sierpnia przypada stulecie historycznego zwycięstwa. Vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua italiana hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia italiana. A wam, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu niech zapewni obfitość łask. Z serca wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana, Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Questa udienza si concluderà con la recita del Padre Nostro in latino, al termine della quale il Santo Padre impartirà. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, los ancianos y a quienes sufren. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Ayer celebramos la memoria de Santa Clara de Asís. Los invito a imitar su brillante ejemplo de generosa adhesión a Cristo. Mio pensiero va infine agli anziani.
Finalmente, mis pensamientos van a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Sean valientes en el afrontar también los momentos difíciles de la vida, confiando en la ayuda de Dios y de la Virgen. Que Dios los bendiga. Y nos disponemos ahora a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus. Sed nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y hemos recibido la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado sobre la pandemia que afecta al mundo de hoy, recordando que la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Francisco ha pedido que el Señor pueda devolvernos la vista para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana y ha expresado el deseo de que esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona. La Biblioteca del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este segundo miércoles del Año Nuevo. Dentro de unos instantes veremos y escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre el tema de la oración. En este caso se tratará de la 21ª sobre la oración de alabanza. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban entonces el saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 145. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que en esta ocasión corresponde al Salmo 145. Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Du Somme. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Este pasaje bíblico, el Salmo 145 hoy, se leerá en 8 idiomas que forman parte de las lenguas en que se realiza la audiencia general del Papa Francisco. Escuchamos ahora la lectura en lengua francesa. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre, por siempre y para siempre. Este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa.
A reading from Psalm 145. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. I will bless you day after day, and praise your name forever and ever. The Lord is great and highly to be praised. His greatness cannot be measured. Let my mouth speak the praise of the Lord. Let all flesh bless his holy name forever, for ages unending. The word of the Lord. Una vez proclamado el salmo en lengua inglesa, daremos el paso al sacerdote que lo proclamará en alemán. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen. Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Wort des lebendigen Gottes. Escucharemos ahora el mismo pasaje en nuestro idioma. Del Salmo 145. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré eternamente tu santo nombre. Te bendeciré cada día y eternamente alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Insondable es su grandeza. Que mi boca proclame la alabanza del Señor. Que sus criaturas bendigan su santo nombre por siempre jamás. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del Salmo 145 en nuestro idioma y ahora será el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Exaltarei a tua grandeza, ó meu Rei e meu Deus. Hei de bendizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Canta minha boca os louvores do Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu nome santo para sempre. Palavra do Senhor. Como hemos dicho, durante la audiencia general la palabra es proclamada en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad de personas. Ahora es en lengua árabe. في كل يوم أباركك وأبد الدهور أسبح اسمك. الرب عظيم ومسبح جدا ولا حد لعظمته. بتسبيح الرب ينطق في كل ذي جسد. Se trata, como hemos dicho, del Salmo 145. Finalmente será proclamada también esta lectura en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z Księgi Psalmów. Chcę Cię wysławiać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Oto Słowo Boże. Y tras la proclamación de este Salmo 145 en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre que comenzará en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Proseguimos la catequesis sobre la oración y hoy damos espacio a la dimensión de la alabanza. Hacemos referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Él siente esta angustia. No sabe si se ha equivocado en su lucha. Siempre hay en la vida momentos oscuros de duda espiritual. Y así Juan está atravesando este momento. Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los inteligentes. Y las has revelado a los pequeños. En plena crisis, Jesús bendice al Padre. Jesús loda al Padre. Jesús alaba al Padre. ¿Por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo brota la alabanza. Jesús se siente hijo del Altísimo. Y después Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios, porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Cuando veo a las personas sencillas, humildes, que van en peregrinación, que van a rezar, que cantan, que alaban, gente a las que tal vez les falta tantas cosas, alaban al Señor. En el futuro del mundo y en las esperanzas de la Iglesia están siempre los pequeños, aquellos que no se consideran mejores que los demás, que son conscientes de sus propios límites y de sus propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios Padre se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, oscuridad, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Juzgar de modo diferente las situaciones en que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. En esos momentos, Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en ese momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero allí está la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Dice así:
Tú no necesitas nuestra alabanza. Tú inspiras en nosotros que te damos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El catecismo la define así. La oración de alabanza es una participación en las alabanzas de los corazones, en los corazones puros que lo aman en la fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, debe ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, cuando el camino sube cuesta arriba. Y también ese es el tiempo de la alabanza, como Jesús en el momento oscuro alaba al Padre, para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Es como respirar oxígeno puro, te purifica el alma, te hace ver lejos, no permanecer encarcelado en el momento pequeño y difícil de la dificultad. Hay una gran enseñanza en esa oración que desde hace 8 siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida. El cántico del hermano solo de las criaturas, el pobrecillo, no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está casi ciego y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación. Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la decepción extrema y de la percepción del propio fracaso. Pero Francisco en ese instante reza, en ese instante de oscuridad, de tristeza, en ese instante oscuro reza. ¿Cómo reza? Laudato si mi Señor. Francisco alaba a Dios por todo, por todos los dones de la creación y también por la muerte que con valentía la llama hermana, la hermana muerte. Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas a un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el cimiento de la alabanza. Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla. Él siempre está junto a nosotros. Él nos espera siempre. Alguien decía, la centinela está junto a ti, que te hace ir adelante con seguridad en los momentos difíciles, oscuros. Tengamos la valentía de decir bendito Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles aux langues françaises, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Es el momento del lector en lengua francesa, quien dice al Santo Padre que los fieles de este idioma siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones
por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora el lector resume en francés la catequesis que acabamos de escuchar, donde el Papa, dirigiéndose a los hermanos y hermanas que hoy siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, explicó que abordamos la dimensión de la alabanza en la oración y que se parte de un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la participación de los discípulos en la proclamación del reino de Dios, la misión del Mesías está pasando por una crisis. En ese momento de decepción, Jesús eleva un himno de alabanza. Es decir, que en medio de la crisis bendice y alaba al Padre. Dans un moment d'échec apparent, Jésus prie en louant le Père. Sa prière nous amène à juger de manière différente nos défaites personnelles. La prière de louange nous est utile. Elle doit surtout être pratiquée dans les moments difficiles où elle nous permet de voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. À ce propos, il y a un grand enseignement dans la prière que Saint François a composé vers la fin de sa vie au milieu des Y a privations. este respecto, hay una gran enseñanza en la oración que San Francisco compuso hacia el final de su vida en medio de las privaciones. El canto del hermano solo de las criaturas alaba a Dios por todo, y los santos, dijo el Papa, nos muestran que siempre podemos alabar, tanto en los momentos de felicidad como en el de las pruebas, porque Dios es el amigo fiel y su amor nunca falta. Ahora el Papa saluda en italiano a los que siguen esta catequesis y que pertenecen al idioma francés. Me complace saludar a los fieles de habla francesa. A todos los bendigo y espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. En cette année consacrée à Saint Joseph, je souhaite qu'au milieu de nos joies et de nos crises, nos cœurs soient Además, el Papa les dijo, en este año consagrado a San José, espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. Ahora daremos paso al lector de lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa Francisco acaba de decir en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, Explica también que el Papa impartirá su bendición apostólica the elderly and the sick. al final de este encuentro. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continuamos sobre la oración cristiana y ahora consideramos la oración de alabanza, dijo el Papa. facing hostility and rejection, responds by praising God. He thanks the Father for who he is and for his love in El revealing Evangelio de Mateo nos dice que el mismo Jesús, al enfrentarse a la hostilidad y el rechazo, responde alabando a Dios. Jesus' example of praise calls us to respond El ejemplo de alabanza de Jesús nos llama a responder como lo hizo en los momentos en que sentimos que Dios está ausente o que el mal parece victorioso. De este modo, llegamos a ver las cosas con una perspectiva nueva y más amplia, ya que, como enseña el Catecismo, a través de la alabanza participamos de la bienaventurada felicidad de los puros de corazón que aman a Dios con fe antes de verlo en la gloria.
Lo vemos claramente en el ejemplo de San Francisco de Asís, que compuso su famoso Cántico de las Criaturas cuando se encontraba atribulado por la enfermedad y la ceguera inminente. Al alabar a Dios por todo, incluso por la hermana muerte, Francisco, junto con todos los santos, nos enseña la importancia en todas las circunstancias de nuestra vida de alabar a Dios, que siempre es fiel y cuyo amor es eterno. El Papa saluda ahora a los fieles de lengua inglesa. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. La fiesta del bautismo del Señor que acabamos de celebrar nos recuerda nuestro bautismo y nos inspira a seguir a Jesucristo cada día más fielmente. Sobre ustedes y sobre sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. May the feast of the baptism of the Lord, which we have just celebrated, remind us of our own baptism and inspire us to follow Jesus Christ more faithfully each day. Una vez terminada la traducción en lengua inglesa, será el turno del lector en lengua alemana, que también hará un resumen de la catequesis recién pronunciada por el Papa Francisco. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Explica también que el Papa impartirá su bendición apostólica, que se rezará el Padre Nuestro en latín, que rezará por los niños, los ancianos, los enfermos y los recién casados. Y resume en alemán la catequesis pronunciada por el Papa Francisco, en que dijo que hoy queremos reflexionar sobre la oración de alabanza. En el Evangelio de Mateo encontramos a Jesús alabando al Padre que se revela a los pequeños. Es sorprendente que el Señor entone esta exaltación en un momento en que se encuentra ante el rechazo en su proclamación. Jesús se regocija con el Espíritu porque sabe que Dios Padre es Señor del cielo y de la tierra y le ha dado todo a Él su Hijo. Jesús entonces alaba al Padre porque ama a los pequeños de una manera especial. El Papa dijo que también nosotros debemos alabar a Dios porque los sencillos y los humildes aceptan su mensaje y no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de sus limitaciones y de sus pecados y todos se reconocen como hermanos y hermanas en el Padre. Deswegen sollen wir Gott nicht nur in frohen Stunden loben, sondern auch in schwierigen Augenblicken. Gerade da ist die Zeit für das Lobgebet, auf unserem Weg mit Gott weiterzugehen. El Papa dijo también que debemos alabar a Dios no solo en las horas de alegría, sino también en los momentos difíciles. Y este es precisamente el momento de la alabanza, de continuar nuestro viaje con Dios. Algo que nos enseñan muchos santos. El Papa saluda con afecto a los fieles de lengua alemana. La alabanza lleva nuestra oración a aquel que es fuente y fin. Un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Queremos alabar a Dios también este año, en los tiempos buenos y en los difíciles, confiando fielmente en su bondad. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Von Herzen grüße ich die Gläubigen in deutscher Sprache. El lector en lengua alemana traduce este saludo del Papa a los fieles de este idioma, después de lo cual escucharemos la catequesis del Santo Padre Francisco en español. Und so als seine Kinder seiner Güte vertrauen. Der Herr segne und behüte euch alle Zeit.
Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. El Papa ha hecho llegar en su idioma los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y demás países. Ahora es el turno del lector en lengua portuguesa, quien lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Además explica que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora ofrece el resumen de la catequesis del Papa Francisco. Una dimensión importante de la oración es la alabanza. Los santos nos muestran que siempre se puede alabar a Dios, tanto en las horas felices de la vida como en la adversidad. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís comienza diciendo: «Alabado seas, mi Señor, por el hermano Sol», y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. Podríamos exclamar, era un poeta, hacía poesía,
Eso no es cierto, no hace poesía. Esa era la realidad. En ese momento, Francisco ya estaba ciego, enfermo y sin fuerzas. Siente que la muerte está cerca de él y alaba a Dios, incluso por la muerte, a quien valientemente llama hermana. En esto, el pobrecillo de Asís imita a Jesús, a quien ve alabando al Padre en el cielo precisamente en un momento crítico de su vida pública, cuando se da cuenta de la incomprensión de los sabios y de la comprensión y murmuración seguida del abandono de un gran número de sus discípulos. Entonces Jesús no levanta un lamento o una petición de explicaciones, sino un himno de alabanza. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esto te ha parecido bien. Jesús se regocija porque sabe y siente que el Señor de todo lo que existe es Padre. Es mi Padre. Y esta visión suya también nos lleva a juzgar de manera diferente nuestras derrotas personales, las situaciones en las que nos vemos claramente, en que no vemos claramente la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. Esta es la hora de la alabanza, que es la oración, como dice el catecismo, que reconoce más inmediatamente que Dios es Dios. Cántela para sí mismo, glorifíquelo, no tanto por lo que hace, sino sobre todo porque Él es. Él es el amigo fiel, eterno es su amor. Y ahora el Papa saludará en italiano a los que siguen en lengua portuguesa. Al saludar a todos ustedes, queridos oyentes de lengua portuguesa, los invito a pedir al Señor una gran fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y una gran caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Confíen en Dios, como la Virgen María, sobre ustedes y sobre sus familias, que descienda la bendición del Señor. Saludo que ahora el lector traduce en lengua portuguesa. Convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com os olhos de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Ahora es el turno del lector de lengua árabe. Quien manifiesta al Papa el afecto de los fieles que siguen esta catequesis antes de ofrecer el resumen de su catequesis. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة. Recordamos que en esta catequesis el Papa explicó que hoy meditamos sobre la oración de alabanza que San Mateo nos relata en su Evangelio y dice que la misión de Jesús a un cierto punto, después de haber realizado sus primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa un momento de crisis. En efecto, Jesús ve surgir en su entorno la hostilidad y la desilusión, y en medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. El Papa también explicó que en su oración Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre y Señor del universo, de manera que su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse hijo del Altísimo. Y también Jesús lo alaba porque escoge a los pequeños, no se fija en los sabios y prudentes que, desconfiando de Él, lo rechazan, sino en los pequeños y sencillos que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde.
Ellos, los pequeños, dijo Francisco, no se consideran mejores que los demás, son conscientes de sus propios límites y pecados, no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. وقال قداسته: ألف القديس فرانسيس صلاة حمد وتسبيح ما زلنا نصليها حتى اليوم، وهي صلاة نشيد المخلوقات. لم يؤلفها في لحظة فرح وراحة، بل في وسط الصعوبات والمشقات. كانت اللحظة التي ألف فيها ذلك النشيد. El Papa también recordó que en el Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís dice: alabado seas mi Señor por el hermano Sol. Y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. سبح فرانسيس الله لكل شيء ولكل عطايا الخليقة وأيضا للموت. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Dio sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché egli è l'amico fedele. Los santos nos muestran que se puede alabar a Dios siempre en las buenas y en las malas, porque Él es el amigo fiel y su amor nunca falla. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal, dijo el Papa mientras el lector traduce en lengua árabe este saludo pronunciado anteriormente en italiano. Concluida esta lengua, será el momento de la lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze. Mientras vamos llegando al final de esta audiencia general, el lector en lengua polaca presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco antes de ofrecerles a todos ellos la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración de alabanza. Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy es sobre la oración de alabanza. Comencemos con un evento crítico de la vida de Jesús. Después de sus primeros milagros, hay cierta hostilidad hacia Él. Y es en este momento de decepción que Jesús no se queja ante el Padre, sino que hace precisamente una oración de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los sencillos. La oración de Jesús nos invita a mirar de otra manera nuestras decepciones y fracasos personales o situaciones en las que no vemos claramente la presencia de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. W których nie widzimy wyraźnie obecności Boga. Kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu. Jesús, por lo tanto, recomendó la oración de alabanza en el mismo momento en que tendría motivos para pedirle al Padre una explicación y en cambio comienza a alabarlo. Zamiast tego zaczyna go wysławiać. Wspaniały przykład modlitwy uwielbienia znajdujemy w pieśni słonecznej, którą święty Franciszek ułożył pod koniec swojego Un maravilloso ejemplo de una oración de alabanza se encuentra en el Cántico del Sol que San Francisco compuso cerca del final de su vida cuando estaba pasando por grandes dificultades. Estaba casi ciego y sintió en su alma un peso de soledad como nunca antes había sentido y vio los pasos de la muerte acercándose. Este podría haber sido un momento de extrema decepción y de fracaso, pero en ese momento Francisco rezó: alabado sea mi Señor. Alaba a Dios por todo e incluso por la muerte a la que llama audazmente su hermana.
że zawsze można wielbić Pana Boga. De manera que, dijo el Papa, necesitamos esta oración de alabanza y los santos y las santas nos muestran que siempre es posible alabar a Dios, en las buenas y en las malas, porque Él es un amigo fiel y su amor nunca falla. Saludo cordialmente a todos los polacos. La Iglesia en Polonia sigue aplicando el programa pastoral de 3 años titulado La Eucaristía da Vida. Les deseo que en el nuevo año puedan profundizar con renovado entusiasmo el misterio de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Precisamente, el lector traduce este saludo con la bendición del Papa. Después de lo cual, en la última parte, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Serca wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación social, le expresan sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio universal. La audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, al término del cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que dirigirá de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua italiana, exhortándolos a poner a Cristo en el centro de sus vidas para ser portadores de luz y esperanza en la sociedad. Mi pensamiento finalmente va a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Obtengan del Señor cada día la fuerza para seguir adelante y ser testigos de paz y de amor.